Es para mí un gusto presentarles al doctor Fernando González de León. Él es urólogo pediatra adscrito al Departamento de Urología del Hospital Infantil Federico Gómez y es profesor del curso de especialidad en urología pediátrica, que nos va a hablar hoy de disfunción del tracto urinario y reflujo vesicoureteral, que son temas fundamentales que compartimos con los urólogos y que son muy importantes en la evaluación de los pacientes con enfermedad renal. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Hablar de disfunción de tracto urinario inferior y reflujo vesicoureteral no es hablar de dos cosas, sino que es hablar probablemente de la misma. Entonces trataré de ser breve y quiero nomás que se lleven con esta plática y que nos llevemos como análisis sobre qué son las disfunciones de tracto urinario inferior. Quizás para muchos de ustedes sea la primera vez que escuchan este término. Realmente el reflujo vesicoureteral es primario, nos han dicho por años que el reflujo es algo que tenemos nosotros que estar buscando, y esta asociación que puede existir entre las dos entidades, qué tan sólida es y qué tan importante es evaluarlas juntas en lugar de verlas por separado, y cómo lo vamos a detectar y cómo vamos a tratar a estos pacientes. Hablar de disfunción de tracto urinario inferior es un poquito cargada la diapositiva, pero pongo como diferentes datos que dan a diferentes autores sobre qué es la disfunción de tracto urinario inferior y qué se les hace, porque a veces lo vas a encontrar así. Estas condiciones de disfunción de tracto urinario inferior son alteraciones en el llenado, vaciado o en ambas sin una causa neurogénica o anatómica asociada. Es decir, hay una disfunción del vaciamiento de la vejiga o hay una disfunción para que la vejiga almacene la orina, y esto es extraordinariamente frecuente. En teoría se descartan en estudios de urodinamia. ¿Por qué? Porque los estudios de urodinamia van a servir para ver quién tiene un problema anatómico, quién tiene un problema neurogénico, pero también me sirve para confirmar una disfunción del tracto urinario inferior. Y es uno de los motivos más comunes, lo dice el doctor Glasberg, que es un experto en disfunciones, en la consulta en atención pediátrica, en urología pediátrica. Nosotros en el Hospital Infantil de México, el 80% de nuestros pacientes que acuden a consulta se les hace screening de disfunción de tracto urinario inferior, y aproximadamente la mitad de ellos tienen alguna disfunción de tracto urinario inferior. Entonces vemos 9,000 consultas por año, de esos de primera vez sean aproximadamente 800 a 1,000. Entonces detectamos de 400 a 500 disfunciones de tracto urinario inferior en el Hospital Infantil de México, más los que ya tenemos en seguimiento. Entonces es tan frecuente que puede afectar del 2 hasta el 40% de la población. Entonces es una prevalencia muy, muy alta, e indudablemente que es un problema que afecta a una gran parte de la población. Y cuando la disfunción se asocia a estreñimiento, le agregamos más morbilidad, le agregamos más problema, y esto es una disfunción vésico-intestinal. Y es de las condiciones más importantes que tenemos que tratar cuando hablamos de reflujo vesicoureteral. Cuando vemos nosotros disfunción de tracto urinario inferior, ¿cómo me voy a dar cuenta que un niño tiene disfunción de tracto urinario inferior? Es en teoría muy sencillo. Es un niño que tiene aumento en la frecuencia urinaria, va corriendo a orinar, o difiere las micciones y casi no va a orinar. Puede tener fugas de orina en el día, puede tener dolor en el perineo o en los genitales, puede hacer maniobras de continencia, el niño que está apretando las piernas cuando tiene ganas de orinar, es un dato de una disfunción de tracto urinario inferior. Y nosotros, aunque esto no viene en la definición de la AUA, nosotros agregamos el pujo porque es muy frecuente que los niños se acostumbren a pujar al orinar. Y ojo con lo que digo, se acostumbren, porque existe también aquí la parte de los hábitos. El niño puede intentar orinar de una forma, pero la mamá le dice, apúrate, córrele, apriétale para que salga más. Ahí no orines porque está muy sucio el baño y quién sabe si tu tía lo talle muy bien. Y entonces hacemos una serie de preceptos y conceptos que estoy al niño alterándole sus características de cómo micciona, y a fin de cuentas cuando yo quiero que orine bien me doy cuenta que no orina bien y tiene una disfunción. Entonces, en los niños que tienen reflujo, el síndrome de eliminación, que es decir, disfunción de tracto urinario inferior y estreñimiento, es extraordinariamente raro, y desde los años 80 y los años 90, este artículo es del 96, ya se habla de que no son reconocidos estos síntomas cuando vemos un niño con reflujo. Ya se habla que complica la evolución y el pronóstico del tratamiento de los niños con reflujo. También se habla que esto es lo que está asociado con infección de vías urinarias. La definición de infección de vías urinarias es popó en la pipí. Y si no hacen bien popó los niños,
van a ser problema de infección de vías urinarias. No es otra cosa, no es ni otra malformación ni ningún otro problema. Entonces tenemos que entender que la infección de vías urinarias es una consecuencia de, y parece ser que el reflujo vesicoureteral también, y eso lo vamos a ver aquí. Y desde el punto de vista costo-beneficio, si yo trato a un niño, su estreñimiento, su disfunción, sus malos hábitos, es mucho más económico que estar dándole seguimiento a un reflujo, operarlo o hacer procedimientos que sean más invasivos. Entonces, ¿qué tan primario es el reflujo? En el título del artículo, en este artículo nos hablan siempre de reflujo primario. Si vemos que está tan frecuentemente asociado a otras cosas como la disfunción, probablemente de primario tenga nomás el nombre y no sea tan primario. En los 80s, 90s se hablaba de síndrome de eliminación, después ahora lo cambian por disfunción vésico-intestinal. Pero hay quienes se han cuestionado estos términos y empiezan a decir, tenemos que repensar lo que nosotros decimos cuando hablamos de que un niño orina bien, no orina bien, y empezamos a definir mejor la disfunción del tracto urinario inferior. La tesis de mi primer año del posgrado de alta especialidad en neurología tenía que ver con una disfunción del tracto urinario inferior y encontré 10 nombres diferentes en la literatura para el mismo problema. Unos 2 años antes se había hecho un consenso y de ahí en adelante ya los artículos, ahora hablamos aparentemente el mismo idioma, pero pues en ese momento no era, y ahora 10 años después creo que estamos un poco más organizados. Pero sí tenemos que repensar esto, porque cada tipo de disfunción que tenga el niño, tanto intestinal como de tracto urinario inferior, debe ser tomada en cuenta, porque tanto el estreñimiento, la encopresis o ambas están asociadas a una disfunción del tracto urinario, y esto está asociado también directamente a infecciones del tracto urinario. Y la Sociedad de Continencia, la ICCS, por sus siglas en inglés, aparentemente como que se confunden los términos, y hay quien se ha puesto a pensar en esto y dice, tenemos todavía que ser más claros porque a veces no definimos las cosas de una forma clara. Y como estamos hablando de hábitos, pues ¿cómo le pongo al síntoma del niño que se está aguantando de orinar? Si aguanta 3 cruces, pues no. Entonces, diferimiento miccional, ¿cuándo es lo normal? ¿Cómo orina un recién nacido? Un recién nacido orina de una forma que es totalmente patológica si orinara igual un paciente después de los 6 años de edad. Y si un recién nacido orinara como el de 6 años o más edad, también sería patológico. Porque lo difícil de la pediatría es que tenemos pacientes en diferentes edades y cada edad es estudiar una escuela de pediatría diferente. No es lo mismo el neonato que el adolescente. Y bien sabemos que el niño no es un adulto chiquito. Ya les daríamos en la torre, ojalá los adultos fuéramos niños grandotes. Bueno, cuando hablamos también de este tipo, se han puesto a pensar incluso, ¿vale la pena estar operando reflujos? Y este tipo de artículos donde se habla que el manejo del reflujo vesicoureteral primario, resulta que la operación es inefectiva en prevenir daño renal. Primero nos dijeron que el reflujo vesicoureteral dañaba los riñones, había que quitarlo. Después dijimos, no, el reflujo estéril no daña los riñones, lo que daña son las infecciones. Quitamos las infecciones y decimos, bueno, pero el reflujo, si ya no se infecta, ¿lo opero o no lo opero? Pues opéralo, ahí está. Dios lo hizo para que el urólogo lo opere. Operas el reflujo, quitas el reflujo y resulta que no prevengo daño renal por quitar el reflujo. Entonces, ¿qué estoy haciendo como urólogo y qué estoy haciendo como cirujano? Probablemente estoy operando lo que no tengo que operar. Como va cambiando el niño y van cambiando las edades, de tener una vejiga pequeña y alta presión en los primeros meses y en el lactante, posteriormente la vejiga se transforma, se hace una vejiga más grande, tiene menor presión y se comporta diferente. Estas simples condiciones hacen que una disfunción de tracto urinario, por eso sea diferente cómo se maneja. En los niños muy pequeños, pues la podemos medir de forma indirecta porque no tienen hábitos, no van al baño, esto lo hacemos de forma indirecta. Pero el niño que ya va al baño, yo tengo que revisar su frecuencia, cómo va, si va corriendo, no va corriendo, si tiene fugas, no tiene fugas. Y entonces la disfunción de tracto urinario inferior sería un agravante de la alteración anatómica por tener reflujo o es un componente. Y volvemos al dilema, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ahora resulta que muchos de los reflujos que estamos tratando, a niños tienen cistitis. Y durante la cistitis tienen reflujo y queremos tratar el reflujo. Entonces estamos tratando la consecuencia. Este es un artículo viejito, un clásico de urodinamia, cuando se empezaron a hacer estudios invasivos en niños. En los años 90 se hablaba de vejigas inestables, de inadecuada dinámica, patrón disinérgico. Ahora son términos que no utilizamos y no se deben de utilizar porque son muy confusos.
y no son claros para definir el problema. Pero ya desde hace desde el 98, ya 20 años, ya se está pensando en esto. Ya estamos viendo que la estabilidad de la vejiga y las características del vaciamiento son muy importantes para ver qué es lo que pasa. Y pocos estudios hay como este que les voy a presentar, que yo soy fan de este estudio. Se los pongo muy fácil, 203 pacientes, 3 grupos, un estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado, en donde agarraron todos los pacientes que llegaban con reflujo de grado alto 3 para arriba, en niños menores de 1 año hasta 2 años, y los dividieron los menores de 1 año y los que tenían de 1 hasta casi 2 años, y los siguieron por 2 años. Y es interesante que a una tercera parte los dejaron en vigilancia, otros les dieron tratamiento endoscópico, que es lo que marcan algunas guías, y a otro porcentaje le hicieron profilaxis. De este trabajo sueco se sacaron 7 artículos, yo me voy a enfocar en el artículo número 5, que es el que habla de la disfunción de tracto urinario inferior. Y vean qué interesante, cuando empezó el estudio con 148 pacientes, 20% de ellos se les detectó que tenían disfunción de tracto urinario inferior, y al final el 34% tenía disfunción, aumentó la disfunción. Ahorita vamos a ver por qué, pero ¿qué fue lo que pasó? Los niños con disfunción de tracto urinario inferior versus los que tenían disfunción de tracto urinario inferior, que eran 23 de 53 del grupo de vigilancia, se presentó en el 43% de los de vigilancia, en el 23% de los de profilaxis y en el 34% de los que les dieron manejo endoscópico. Entonces, tenemos una incidencia alta de este problema en los niños con reflujo vesicoureteral. Y de estos, ¿cuáles se infectaron? Pues lógicamente, pues los que estaban en vigilancia, estos no les dieron nada, no les dieron profilaxis. Cosa curiosa, se infectaron también los de manejo endoscópico. No hay mucha diferencia entre estos, no fue muy importante, pero los que tuvieron el manejo endoscópico que se operaron se infectaron incluso más que los que les dieron profilaxis. Y estamos hablando de infecciones de vías urinarias sintomáticas confirmadas con cultivo y que realmente se llegó a confirmar que había esto. Y si nos vamos un poco más adelante, la mejora del reflujo realmente cuando hay disfunción de tracto urinario inferior se fue del 22% de forma espontánea, y sin disfunción en el 56%. Entonces el reflujo se iba a quitar solo. Algún día llegó un paciente de 1 mes y medio operado al Hospital Infantil de México de reflujo y el doctor Eraña me dijo, dije, doctor, ¿por qué operarían a este niño? Fernando, si se esperan un poco más no había que operar, pues iba a quitar de todos modos solo. Entonces aquí lo estamos viendo. Y cosa curiosa, el daño renal también se ve más cuando hay disfunción de tracto urinario inferior. Otra parte del estudio tienen los resultados del daño renal con los pacientes que se operaron. ¿Y qué creen? No previene daño renal operar a los pacientes. Entonces, si queremos cuidar los riñones, quizás no sea el objetivo la cirugía. Cuando vemos qué tipo de disfunción tienen los pacientes, en este estudio en específico se enfocaron en datos muy especiales porque eran niños que no avisaban para ir al baño. Incluso la teoría de por qué aumentó el número de niños con disfunción durante el estudio, pues es fácil de explicar. Ocurrió este estudio en la temporada en que estaba el adiestramiento para avisar para ir al baño. Y lógicamente pueden tener buenos o malos hábitos de acuerdo al entorno social que se lo están dando. Entonces los niños hacen disfunción de tracto urinario inferior en el periodo de aprendizaje. Y es importante por eso el periodo de aprendizaje que sea adecuado. En las guarderías de nuestro país, los niños con 2 años, 6 meses tienen que saber controlar esfínteres. Un día menos, no. Un día más, ya. Y entonces a la mamá, el día que llegas a dejar a tu escuincle en la guardería, te exigen que el niño ya tenga que ir al baño. ¿Sabe? ¿Quién lo aprendió en un día o quién dijo que existe eso? Eso no existe. Pero ahí son mis generadores de disfunciones de tracto urinario inferior. Entonces, tenemos diferentes tipos de disfunciones, fueron las que utilizaron en este estudio, pero para mí lo interesante era comentarles esto es la disfunción y esto es lo que pasa. Y cuando vemos la disfunción y vemos las gramas que nos presentan en el mismo estudio, resulta que la mayoría de los niños tenían sobreactividad del detrusor, pero algunos tenían disfunción de vaciamiento, que significa que contraes el esfínter mientras estás orinando, otros simplemente tenían una vejiga grande a la hora de estarle haciendo el ultrasonido, y otros tenían síndrome de eliminación, estreñimiento, más algún dato de disfunción. Pero se solapan estos síntomas. Y entonces es donde algunos han dicho, no tiene caso estar viendo los síntomas. Sí, yo entiendo que aumentó el número de pacientes que tienen disfunción, las infecciones fueron más frecuentes, el reflujo mejora cuando no hay disfunción de tracto urinario inferior, pero se solapan. Yo no puedo decir aquí tiene esta disfunción y tiene esta otra. Entonces hay gente
¿Qué ha cambiado esto? Les voy a poner nomás el otro estudio del mismo grupo. Simplemente ellos quisieron saber, si yo opero al niño de forma rápida y le quito el reflujo, ¿tendrá menos disfunción posteriormente? Y aunque la conclusión, con lo que les estoy contando, es que no va a pasar eso, pues evidentemente agarraron su grupo de pacientes que ya tienen estudiados, y a los que tenían 8 meses en promedio cuando se detectó el reflujo y que operaron antes del año, hicieron un pequeño grupo y se dieron cuenta que realmente no mejoraba la disfunción del tracto urinario inferior y no había ningún cambio por tratar el reflujo. Entonces, si yo opero al paciente, no disminuyo el riesgo renal. Si yo opero al paciente, no mejoro la disfunción del tracto urinario inferior. Entonces, creo que lo estoy viendo al revés. Ver el reflujo por donde lo vea no es el objetivo. Hay que ver la esencia, que es la disfunción, y el reflujo viene de la vejiga al uréter. Es una consecuencia. Entonces, yo no lo hice, se hizo una forma más evidente o más práctica de poder evaluar esto. Si sabemos que los estudios de hidrodinamia son el gold estándar para poder ver las disfunciones, pero son caros, son difíciles de hacer, son operador dependientes, necesitas equipo especial, no los utilizamos, pero me dan todas estas ventajas. ¿Qué podemos hacer y qué sí podemos hacer? Pues utilizar procedimientos no invasivos que son mejores para el abordaje inicial, y aquel que no responda o nos quede alguna duda, pues podemos hacer algo invasivo. Y entonces dividimos las disfunciones del tracto urinario inferior en 4 tipos. Es la clasificación que utilizamos en el Hospital Infantil de México, y lo dividimos en 4 tipos y lo hacemos de acuerdo a una flujometría, que es un estudio más sencillo, si es un estudio aerodinámico, pero no es invasivo porque simplemente le hacemos un ultrasonido después de orinar en el abdomen y checamos la vejiga, la capacidad que tiene. Y dividimos en 4 tipos de disfunción. La disfunción vesical, que es el niño que contrae el esfínter cuando está orinando, entonces no puede vaciar bien y está asociada a síntomas irritativos. Estos niños por lo general tienen urgencia por ir a orinar, tienen aumento en la frecuencia y estos datos les da, pero tienen actividad cuando están orinando. La sobreactividad hepática del detrusor, el detrusor es el que se contrae mucho, entonces este niño va con urgencia a orinar y puede ir tan rápido que todavía ni relaja el esfínter cuando ya está orinando. Y ese niño que entonces le gana, no quiere correr al baño y lo encuentras fácilmente. ¿Dónde está mi hijo? Pues sigues el caminito y lo encuentras. Entonces es una forma. La subutilización del detrusor es el lado contrario. No va a orinar, tiene una vejiga grande, antes se le llamaba vejiga perezosa, y entonces el detrusor se contrae con más débilmente, y entonces el vaciamiento es incompleto y difiere las micciones. Y la disfunción primaria del cuello vesical, es muy interesante esta condición porque tiene un síntoma que es exclusivo de ella, que es la gesitancia. El niño o la niña, es más frecuente en niños, intenta orinar y tarda más de 6 segundos de cuando ya siente que ya va a orinar a que empieza a salir el chorro, porque el cuello no se abre tan rápido, se va abriendo muy despacito. Y entonces yo lo puedo dividir así y prácticamente solamente un 6 a 8% de los niños se van a solapar entre 2, a diferencia de la gráfica que les enseñé del artículo, donde un 60 y tantos % estaban traslapados entre los diagnósticos. Y nosotros utilizamos métodos no invasivos como interrogatorios. Este es el Dysfunctional Burden Scoring System, que es un sistema para poder nosotros hacer un palomeo y poder evaluar si el niño tiene disfunción o no. Esta publicación se hizo la transculturización en población mexicana y nosotros lo utilizamos en el Hospital Infantil de México. Y en el estudio sueco que les he estado hablando mucho, se ve la efectividad que tiene este estudio de la sensibilidad y la especificidad que tiene para poder detectar estos chaparros con disfunción de tracto urinario inferior. Son 10 reactivos, es una cuestión muy sencilla, lo puedes tener con copias en tu consultorio. Cuando gusten, en la consulta de urología pediátrica tenemos todo esto. Y la idea es que podemos nosotros detectar la disfunción de tracto urinario inferior de una forma rápida, ni siquiera necesitamos una flujometría. Entonces, si el riesgo de infección de tracto urinario inferior en niños con reflujo y disfunción de tracto urinario inferior es más alto, no solamente lo dicen los estudios suecos, también la AUA en Estados Unidos nos lo dice. El reflujo se resuelve más fácilmente cuando no hay disfunción. Hay una mejor respuesta al tratamiento quirúrgico si quito yo la disfunción antes. Entonces, no solamente, no digo que no hay pacientes que tienen que operar, pero son los menos. Y si a estos yo primero les trato la disfunción, les va a ir mejor.
Entonces, es importante tratar la disfunción del tracto urinario inferior y no estar viendo siempre al reflujo. Las guías clínicas de urología pediátrica de la Sociedad Europea de Urología Pediátrica nos dicen diferentes cosas sobre la disfunción y el reflujo. Incluso ellos comentan que hasta del 40 al 60% de los pacientes con reflujo pueden tener disfunción del tracto urinario inferior, hay más riesgo de daño renal, hay más riesgo de infecciones de vías urinarias. Y la mayoría de nosotros no lo pensamos cuando tenemos el paciente enfrente y lo que queremos descartar es si tiene reflujo. El doctor Araña decía, lo único que no quiero ver yo en el cistograma es si tiene o no reflujo. Hay 17 cosas que me interesan más del cistograma, independientemente de tenga reflujo o no. La clasificación por grados de reflujo no es pronóstica. El grado 1 y 2 se consideran normales o variantes de la normalidad y no se tratan. En los protocolos, si tú llevas un reflujo de grado alto a 1 y 2, se considera que lo resolviste. El reflujo grado 3 hasta el 70% se va a curar solo si quitas los estados comórbidos que pueda tener. El grado 4 hasta el 50% se puede quitar solo. Y el grado 5, que se presenta con malformaciones la mayoría de las veces más severas, hasta en un 20-30% puede ser que se quite solo, pero lo más importante no es cuál desaparece del cistograma, cuál reflujo no me da problema, y si el reflujo no me da problema, no tengo que andarlo correteando. Como los tratamientos de la disfunción del tracto urinario inferior no están estandarizados, cada quien lo maneja diferente. Quien hace biofeedback, pues conecta el escuincle a la máquina y lo pone a jugar Xbox con las nalguitas y contrae y relaja y mueve ahí un monito y bueno, eso le ayuda a aprender a controlar. Pero el punto es que esto depende mucho de tener paciencia, de generar buenos hábitos y hacer ver al entorno que su hijo está orinando o su hija está orinando mal y cómo le vamos a hacer para poderle ayudar. Y esa es una consulta difícil porque vas a tratar de incidir en hábitos. Pero si yo incido en hábitos, estoy haciendo realmente medicina preventiva. Y si hago prevención, pues yo prefiero hacer eso a hacer curación. No hay evidencia del rol de la evaluación urodinámica, pero es una buena herramienta cuando tenemos la pregunta correcta. Las disfunciones del tracto urinario inferior no les voy a hacer estudios a los pacientes por hacerles. Si yo sé qué estoy buscando, entonces trato de hacer el estudio para confirmar esto. Si no, no le hago el estudio. El estudio no es una glicemia que me dicen, trae 108, pues según los nuevos estándares ya eres diabético. No, yo lo que necesito es saber qué pregunta tengo. Pero si hay cosas que no debemos hacer, no hay que hacer en ejercicios de que gelen niñas, no hay que hacer que se aguanten, no hay que hacer que corten el chorro, no hay que enseñarlas a que contraigan el piso vesical cuando intentan orinar. Esto es totalmente problemático y es totalmente contraproducente para la dinámica y fisiología de las vías urinarias. Y los buenos hábitos, no aguantarse de orinar, las niñas orinar con las piernas abiertas, enjuagarse después de orinar y secarse después de enjuagarse. Esas son las mejores recomendaciones que podemos hacer para las vías urinarias y esto lo repito 20 y tantas veces por semana. Ahora el reflujo vesicureteral ya no lo estamos viendo como enfermedad. El doctor Dósimo, que es uno probablemente de los urólogos pediatras más reconocidos a nivel mundial, editor en jefe de la revista de Pediatric of Urology, etcétera, y durante muchos años nos ha enseñado muchas cosas, saca esta carta muy interesante donde él dice que nuestro reflujo lo estamos viendo de forma inadecuada como una enfermedad, siendo que una enfermedad es una condición que altera al cuerpo o la mente para que funcione de manera normal. Dice, el reflujo es un fenotipo, porque son características que se observan en un organismo que pueden producir con interacción del genotipo y el ambiente, pero se van a producir de acuerdo a las otras condiciones. Y si no dan problema, los fenotipos no les tenemos que hacer nada. Entonces, incluso ya las recomendaciones que hace en este trabajo, y vale la pena este artículo, hasta la tercera infección de vías urinarias, él dice que sería indicado hacer un cistograma, porque el reflujo no me importa. Si yo veo que el niño tiene disfunción, mejor le empiezo a tratar la disfunción, le quito el estreñimiento. Y lo más seguro es que no llegue a una tercera infección de vías urinarias y esté resuelto el problema. Pero como mi enfoque era más de reflujo hacia disfunción, les dejo ahí como la duda y ojalá quieran revisar esta cartita, son 2 páginas. Entonces, ante la posibilidad de una disfunción del tracto urinario inferior y que no vacía adecuadamente la vejiga en los niños, hay que confirmar y tratar esto primero antes de estar pensando en operar un reflujo. La cirugía para el reflujo se justifica cuando falla el manejo de la disfunción del tracto urinario inferior y la profilaxis se debe de iniciar para evitar infección de vías urinarias, tenga o no tenga cicatrices renales. Entonces, la cirugía es el último paso después de estar vigilando a este paciente. Si quiero resolverle al paciente el estudio,
La cirugía es 96% en mis manos efectiva para quitar un reflujo. Pero no, los niños no son estudios, los niños son algo más. Entonces yo creo, y esta es mi conclusión, que puede ser el reflujo patológico, véanlo así, pero creo que a veces es patológico de nuestra parte estar buscando el reflujo. Y hay un comentario de Sherlock Holmes sobre esto de que es a veces adaptar tu hipótesis de lo que has aprendido, quererlo meter a la realidad y a fuerzas tiene que acomodar, es un error imperdonable para poder llegar a un buen juicio. Y si ustedes tienen una duda, pues yo los invito a que busquen el reflujo entre estos malos, y si lo encuentran, sí es el malo de la película. Si no encuentran entre los malos de la película el reflujo, búsquenlo, pero no se enganchen con él, no es tan malo. Muchas gracias. Sobre los métodos diagnósticos de la disfunción, Ajá. ¿cómo guardarlo desde el punto de vista de que no todos somos urólogos pediatras? Fíjate, muy buena pregunta. Tu historia clínica. Toda la carrera me recomendaron, la historia clínica es la base, y no lo cree uno, pero yo soy probablemente el cirujano más clínico y me encanta la clínica y por eso me hice cirujano. Creo yo que la clínica es el resultado para todos. Si tú haces un buen interrogatorio, detectas que el niño está teniendo fugas de orina, se aguanta de orinar, el chorro es diferente, ya desde ahí tú ya tienes que prender el foco que es una disfunción del tracto urinario inferior. Como es un diagnóstico de descarte, la disfunción del tracto urinario inferior, tengo que ver que no tenga malformaciones, no tenga malformación no rectal, no tenga mielomeningocele, no tenga malformaciones mayores que pueden condicionar que no pueda tener problema para orinar. Pero si tiene problema para orinar sin tener ningún problema mayor, tengo que pensar que es una disfunción del tracto urinario inferior. Y si lo afecta hasta el 40% de todos los niños antes de los 14 años, pensémoslo. No, con que lo pienses ya cambiaste, porque si le haces las recomendaciones de que la mamá esté al pendiente, que la niña siente bien para orinar, que le quites el estreñimiento, vas a curar muchas disfunciones del tracto urinario inferior simplemente con eso. Y si persiste o tiene otro síntoma, pues sí lo tiene que evaluar un experto pues para ver qué es lo que está pasando ahí y si haya que hacer alguna otra cosa. Pero incluso dentro de la urología pediátrica en este país, probablemente 7 de cada 10 urólogos pediatras no vean disfunción del tracto urinario inferior. Gracias. A ti, gracias. Gracias.